Camilo Espinosa Mendoza, ¿qué te parecieron los periodistas? Oye, esto de hablar de los colegas, pero a ver, creo que a Connie Santamaría del debate anterior y la veo inusualmente lúcida, está muy bien, encuentro que siempre me ha gustado también Maca Pizarro como lo hacen los debates, creo que tiene como cierta facultad para preguntar y contrapreguntar con elegancia. Puntos bajos. Y siento que no le pega el formato debate a Iván Valenzuela. Creo que a él es más bien la entrevista, la conversación, más bien el café. El debate le falta fuerza, se le ve menos que al resto de los periodistas. ¿Quién más? Vial. No, Vial yo no, tampoco es de mi gusto. Siento que no es una persona como que toma temas y a veces como que no le toma el peso ni en lo que le responde ni lo que ella misma está preguntando. Entonces, eh, pero eso, muy en general, no venía preparado para pelar colegas. Oye, pero Santa María igual se cayó con lo del taco, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí como que porque dijo que no había pagado, que lo había pagado hace poco Janet Jara, y no, pues lo había pagado y meses después de que sucedió. Como que ahí no fue tan precisa. Cuando pagó la multa. Sí. Exacto. La vez pasada también se había equivocado y también con Janet Jara, Sí, en por el eso digo que tal Archicon, vez... con un tema, creo que era la cifra de migrantes, no recuerdo bien ahora. Pero en general, yo estaba haciendo la evaluación en general más allá, yo en general me da la impresión de que igual todos deben cometer algún tipo de lío, se le pasan cosas, y es algo muy normal. Creo que sí quien estuvo muy atenta, Carola Urrejola. Sí, Cuando en un momento pasa una respuesta de Cas, pasan algunas preguntas más y ella sale como, estoy revisando acá su programa Y Carola Urrejola, que también estuvo muy atenta al tema de las 40 horas, que en un principio lo había dicho Janet Jara y después Urrejola fue la que precisa esa información y que obliga a José Antonio Cas a volver a referirse al tema. Estamos en vivo y nos acompaña alguien que estuvo ahí en Televisión Nacional la noche de anoche, Camila Miranda. ¿Cómo te va, Camila? Hola, muy buenos días. Un poquito cansada, la verdad. Del comando de Janet Jara. Y quiero ver primero qué es lo que siente la candidata y ustedes en el debate de anoche. A ver, primero fue un debate que está a días de la elección, entonces iba a ser un debate jugado para ambas partes. Y creo que así se vio en los distintos momentos del debate, un debate que tiene distintos momentos, distintos calores, de acuerdo a cómo va transcurriendo. Pero creo que si uno mira en perspectiva, lo que queda en el debate es, por un lado, un José Antonio Kast que no puede responder clara varias materias, en términos de lo de las 40 horas, y ahí yo creo, aprovechando la conversación que tenían sobre las periodistas, juegan un papel muy importante en decirle, ya, pero su programa dice esto, usted dice esto otro, Mesa dice esto otro, o sea, ¿a qué José Antonio Kast le creemos? Y en el caso de Janet Jara, creo que pasa por distintos momentos, y me parece que muestra, a diferencia de José Antonio Kast, que tiene un manejo económico bastante detallado. Porque otra variable que creo que atraviesa todo el debate tiene que ver con las declaraciones, es decir, gran disonantes versus qué se va a hacer concretamente, y yo todavía no veo a un José Antonio Kast con capacidad de responder los cómo. Y creo que el debate ya está en una situación, el debate presidencial, a pocos días, justamente porque él usa el 92, el 96, el 92, él pone un conteo, que uno necesita saber qué es lo que va a pasar ese día, qué es lo que va a pasar con la PGU, qué es lo que va a pasar con la relación con Venezuela. Entonces el cómo queda sin respuesta, y creo que eso es preocupante a pocos días de la elección presidencial. Otro elemento que me parece positivo respecto a Janet Jara es que efectivamente enfrenta a un José Antonio Kast que ya no va en el mismo tono que Archie, donde la estrategia era depende, paso, acá tenía que responder, y usa, a mi parecer, una estrategia que es la de la interrupción permanente del tiempo del contrario, que es una estrategia para quienes se manejan en materia de debate que se usa mucho porque desconcentras al otro y además lo obligas a responderte cosas pequeñas y no poder instalar lo tuyo. Creo que ese momento lo pasa Janet Jara y luego logra poder decir sus propuestas concretas de frente al país, que es la tónica de los últimos 2 o 3 bloques. Entonces tenemos un debate que va evolucionando y también es un debate que dura harto, o sea, son 2 horas 40, 2 personas frente a frente hablando de 9 temas y uno agrégale las preguntas cruzadas hablando de 11 temas.
Entonces, que es un contexto de un debate que, conversando con gente de otros países, a todos les llama harto la atención nuestro tipo de debate, o sea, que sean tan largos, que sean con tantos temas. Y creo que en esto efectivamente los periodistas, vuelvo ahí, jugaron un papel importante en presionar a ambos, es decir, en buscar que ambos trataran de clarificar sus posiciones, y creo que eso hace bien para el debate nacional. Es distinto que Archie porque es un debate en la televisión, es un debate con la presión del descuento de los días hacia la elección, pero creo que por un lado queda claro que José Antonio Caz no tiene respuesta y Janet Jara puede tomar posiciones, incluso posiciones difíciles, pero toma posiciones, y eso a mi parecer es una diferencia radical. Y estamos analizando, hay varias perspectivas sobre lo que pasó anoche. Una dice, y la hemos sostenido acá, que no fue la mejor noche de Janet Jara. Que digamos, en comparación al debate Archie, corrió mucho mejor. Pero también hubo un José Antonio Caz aún más negador de la realidad. Y ahí es difícil. ¿La leyeron, no la leyeron? ¿Qué dicen en la interna? A ver, tenemos José Antonio Caz, que usó, a mi parecer, todas las herramientas que tiene y que hemos visto en sus distintos momentos de campaña. Teníamos el José Antonio Caz que negaba lo que tiene efectivamente en sus contenidos o lo que dijo. El José Antonio Caz que buscaba que corriera el tiempo justamente para no responder más, porque cuando responde mucho se complica. Y lo veíamos en varias dinámicas con los periodistas donde le decían, le doy más tiempo. No, pero si ya se acabó. Esa dinámica justamente que no quiere contestar las preguntas porque sabe que producen un problema cuando transparenta sus posiciones. Entonces, y la otra técnica es la de interrumpir, que es justamente llevar al contendor, en este caso, a tu propia cancha, que es el desconcentrarte y llevarte a tu conversación. Entonces, yo lo vi desplegando toda su estrategia discursiva. De todas formas, creo que en algunos momentos hay harto ruido en la conversación, que cuesta quedar claro qué es lo que planteaban las distintas candidaturas. Yo creo que eso hay que transparentarlo, pero ya en los últimos bloques, incluso en el primero, empieza ya a ser un poquito más claro qué dice cada cual. José Antonio Caz tenía una estrategia de repetir constantemente que las soluciones a todos los problemas de todos son Gabriel Boric y el gobierno, y que es parte de esta idea de si el 14 es un plebiscito del gobierno o del gobierno que viene, que es lo que Janet Jara le interpelaba constantemente. ¿No crees ¿Estás que hablando conmigo o estás hablando con el eso, presidente Gabriel Boric? ¿no crees que ayer Caz debatió con Boric? O sea, por supuesto que su estrategia estaba en ubicar a Janet Jara como Gabriel Boric y por tanto sostener su discurso de cambio continuidad, que ha sido la tónica permanente. Y eso igual tiene faltas de respeto porque está enfrentando una candidata que tiene bastante trayectoria, experiencia concreta y que te puede contestar las preguntas. Entonces eso también es parte de cómo descolocar al otro. Yo en la perspectiva, ya si uno se pone en la analítica de los debates, son acciones que se preparan, pero si uno va al fondo, creo que el gran problema de José Antonio Caz es que tiene que gobernar un país y no tiene los cómo y no tiene la alianza política aceitada para responder los cómo. Entonces, si llevamos meses y meses donde la culpa la tiene el gobierno, yo todavía no sé cómo va a resolver lo de la migración, todavía no sé cómo va a ser el recorte de gasto público, todavía no sé si la PGU se congela o no para las pymes. Entonces, son muchas incertidumbres que quedan sobre la mesa. Sí, en la mañana escuchaba algunos analistas que planteaban esta idea de que Jara es muy buena para hacer ver los puntos débiles de Kast, pero por ahí le falta un poco para lucir su propia idea, su propio programa. Y algo que, por ejemplo, Francisco Vidal, que suele venir Sí. también acá a turno, lo decía tal vez muy tajantemente, que yo no perdería ningún minuto en criticar al otro candidato, sino que más bien enfatizar y ponerle ahí el acento a las virtudes propias. Y me da la impresión también de que en el debate de ayer tampoco hubo mucho espacio, porque como estuvo, lo comentaba acá, fue muy en el barro, muy de decirse cosas, interrumpirse constantemente, en fin, de lado y lado. ¿Te parece que le va a faltar, digamos, espacio, campaña, días a Yanez Jara para tratar de cumplir con eso, como que las ideas, fuerzas de ellas se instalen y sean parte de la discusión? O sea, yo creo que hay una idea fuerza que logra instalar durante el debate, que lo ha repetido durante toda la campaña, es que el crecimiento no es
un crecimiento abstracto tiene que llegar a la mesa de todas las personas y que el país tiene las condiciones para hacer eso. Entonces creo que eso sí lo logra instalar. Janet Jara además tiene una nutrida cantidad de propuestas muy concretas para aliviar el bolsillo. Yo creo que no tuvo espacio justamente para explicar ese tipo de medidas cuando tienes mucha audiencia sobre la mesa. Estamos hablando de las cosas que incorporó otros candidatos y algunas que se elaboraron en el programa, devolución del IVA de medicamentos, el pie cero que venía de una elaboración de Belis Matei, que es muy, muy valorado por la población justamente porque es muy difícil juntar la plata para la primera vivienda, la rebaja del 20% de la luz, los anuncios nuevos respecto de cómo ponerse al día en las deudas, que tiene dos dimensiones. La primera, quien está al día pero tiene cuotas muy grandes, que pueda rebajarla en un 50% pagándole en más tiempo con una tasa de interés más baja, es decir, si pago 300 lucas puedo pagar 150 mensual, y la de si tú estás en ticón por una enfermedad, que Claro. pasa mucho, o por una contingencia, que se disminuya en un 25% tu deuda. Yo creo que esos temas al centro efectivamente producen otra conversación y no estuvo el espacio ni la dinámica del debate para hablar de eso, pero tampoco está esa dinámica porque José Antonio Kast no habla de sus propuestas nunca. Entonces, todo se trata efectivamente de recibir o no estas interpelaciones de tú fuiste el gobierno, el desempleo, y nunca entra en una conversación de Pero, tengamos una diferencia. Yo Pero- creo que hay que hacer esto en el empleo, tú crees esto otro en el empleo, entonces es un debate que no entra en esa tónica y dificulta. Camila, pero Efectivamente. más allá de que uno esté, yo estoy de acuerdo contigo. Pero me carga hacer porque me dejan solo ustedes. Eh, que como que de alguna manera, no sé, ¿se acuerdan de cuando vieron alguna vez Kikiribú en Animaniacs? Sí. Ya, donde todos dicen, no, si es un pollo. Y todos dicen, no, no es un pollo. Y dices, no, si es un pollo, no, estúpido, no es un pollo, sí es un pollo. Yo lo que quiero decir es, el pollo en la mesa es que en este momento a la gente le hace sentido el discurso de José Antonio Cast. Y me atrevo a decir, la forma. Desde ese punto de vista, hubo un debate, que fue el debate Archie, que se abordó en esa forma y que a todas luces parece ganador. En el de anoche parecía, yo lo dije acá, y pues, perdón, una parvularia queriendo controlar al demonio de Tasmania. Y ahí es donde yo lo que digo es, tenemos aproximadamente ¿cuántos días? De campaña, mañana se acaba. Mañana se acaba. Mañana se Porque acaba nada. la campaña. Bueno, siempre puede pasar cualquier cosa en este país. Pero Janet Jara, ¿qué otra oportunidad tendría para hablarle a los chilenos y convencerlos de que su alternativa es la más sana? Que yo creo que eso es real, eso lo siento de corazón. Que no es gaslighting, que no es lanzar ideas por lanzar ideas y conflicto por lanzar conflicto. ¿Habrá una oportunidad para eso? Sí, mira, los partidos se juegan siempre hasta el último minuto. Hoy día es el cierre de campaña en Puente Alto. En los cierres se hace una conversación pública que muchas veces se transmite, al menos por parte. Y el día de mañana es en Coquimbo, otro cierre en el norte del país, justamente vinculada con los desafíos electorales que tenemos. Sobre que eso, hay que ir ¿qué pasó a buscar... ¿qué pasó en el norte? El norte en esta temporada cortita. En esta temporada cortita ella estuvo en Antofagasta recorriendo varias zonas, estuvo el domingo en Tarapacá, en Alto Hospicio y Iquique, y mañana va a Coquimbo, que es básicamente un recorrido por las distintas zonas del norte donde hay apertura todavía respecto de la definición electoral de aquí al domingo. Y ahí las preocupaciones son bastante materiales y concretas. Es como llegar bien a fin de mes, y le agrego el bien porque no basta con llegar a fin de mes, hay que llegar bien justamente en zonas donde hay harta riqueza minera y la expectativa es mucho mayor, y por otro lado donde se han instalado ciertos prejuicios sobre que es contradictorio tener mejores condiciones laborales, o sea, derechos laborales como 40 horas, que suba el salario, con la contratación y las posibilidades de que las pymes avancen. Yo creo que en eso se ha desarrollado un programa bien contundente para decirle a las pymes con claridad, y a los emprendedores de distintos lugares se les va a apoyar. Y se les va a apoyar activamente con la ruta Emprende Seguro, que también es una elaboración en diálogo con las medidas de Franco Parisi. Y creo que esa es otra virtud de Janet, que el debate no termina de tener el espacio o el contexto para desplegarlo, que es alguien que tuvo la capacidad de sumar ideas de otras personas. Ideas que a veces uno dice,
yo no tengo por qué valorar lo que hizo el contendor, que probablemente en un contexto de debate me atacó bastante, pero que las buenas ideas, si son para Chile, hay que tomarlas, vengan de donde vengan. Entonces, la gira al norte tiene ese tenor, se termina mañana en Coquimbo y como tú decías, hay dos oportunidades al final. La nomenclatura de lo que se diga hoy día en Puente Alto, una de nuestras comunas más populosas de Santiago, y lo que se transmita en Coquimbo ya en el cierre que va a ser enfrentado, a mi parecer, al cierre que va a hacer José Antonio Kast en el sur del país, que son dos estrategias que muestran distintos lugares donde hay que ir a disputar o consolidar las y los votantes, pero también fuera del tiempo electoral la conversación se sigue desenvolviendo el día sábado, el día domingo. Ya hemos visto en la experiencia de nuestro país que muchas decisiones electorales se toman los últimos días. Por eso el tenor que tenía Anatel, ¿cierto?, sobre cómo abre la conversación o determina la conversación de la última semana. Y por eso creo que más allá del rendimiento o no de Janet Jara, lo que logró no instalar, queda demasiado claro que José Antonio Kast no tiene capacidad de decir cuál es su posición clara en temas muy importantes como las 40 horas. Y entonces lo que sí a mi parecer que ha instalado en el debate es que hay algo en riesgo, hay una certeza en riesgo, más allá que José Antonio Kast pueda hablar en la tonalidad del sentido común del momento, es decir, que la mano dura soluciona todas las cosas, pero abre muchas incertidumbres, a mi parecer, para personas que no están buscando incertidumbre, y el aprendizaje, a mi parecer, de los últimos años es que uno quiere cambios, sí, pero quiere cambios con certeza. Y esas certezas son, por ejemplo, de que el aumento de las pensiones le va a llegar a los jubilados en marzo. Es así de sencillo, a mi parecer, en ese sentido, lo que queda instalado del debate. Volviendo al debate y al formato, ¿fue un buen formato para Janet Jara o no? Yo creo que para ningún candidato fue un buen formato porque es un debate muy agotador, es un frente a frente. Cada tema tenía confrontación, entonces tampoco era que cada uno pudiese desarrollar del todo su ¿Y posición no crees y luego que un diálogo, sino que era de inmediato poder, digamos, discutir, que quizá en el formato para el televidente es más entretenido, porque hay de inmediato polémicas, pero en términos de desplegar las propuestas no termina siendo cómodo el formato. ¿Y con qué Janet Jara te quedas? ¿Con la de Archie o ahora? No, yo me quedo con la Janet Jara de todos los días, que yo creo que ella lo dijo en su punto de prensa al final. Mi posición siempre ha sido trabajar hasta el último minuto y eso es lo que va a seguir haciendo. Una conversación que da vueltas es el compromiso del Frente Amplio con la candidata Janet Jara. Y tú representas el Frente Amplio. Y ayer te vimos y vimos a varios Frente Amplistas. Estaba Diego Ibáñez, etcétera. En ese camino también, bueno, pasan cosas como el The Clinic sacó una nota sobre la salud de Tomás Boan, y empieza como una conversación sobre, y Gamba.cl hace un chiste. Entonces yo lo que quiero saber es qué sienten en la interna del Frente Amplio con respecto a ese tipo de cosas. Mira, se ha ido instalando una falsa polémica como que el Frente Amplio no está en la campaña, que no está con Janet Jara. Creo que es totalmente contradictorio con tener a una jefa de contenidos de programa y además tener a los representantes desplegados en distintos lugares. Estoy hablando de Ignacio Achurra y Gonzalo Vinter como encargados de voluntarios del país, a Beatriz Sánchez como embajadora en el sur del país, a los alcaldes muy comprometidos. Tomás en este momento está con una contingencia de salud, pero ha estado presente activamente en la franja y en todo momento antes de tener esta complicación de salud, pero se ha tratado de instalar que hay una suerte de acuerdo que excluye al Frente Amplio, ¿cierto? Que una alianza dominante entre el PS y el PC, y todos los que somos parte del comando lo hemos conversado y no lo vemos de esa manera. Entonces, esto es parte igual del juego político cuando ya uno se acerca a la elección y después la conversación del día siguiente es lo que pasó, ¿cierto? ¿Quién estuvo, quién no estuvo? Quién hizo más, quién hizo menos. Y yo en esto quiero reafirmar, y esto lo ha dicho la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, que el partido está por completo comprometido con Janet Jara y desplegado en cada rincón del país donde tiene militante, y creo que eso es lo que importa al fin y al cabo. Entonces lo considero una polémica menor, que a veces se construyen en distintos off, pero el Frente Amplio es un partido sumamente comprometido con Janet Jara. En ese camino, entonces, el cierre de campaña de Janet Jara es en Puente Alto. Hoy día en Puente Alto. ¿A Así qué hora? que invitarlos desde las 6 de la tarde en Puente Alto. Vamos a tener varias bandas desplegadas, y mañana quienes viven en Coquimbo, también en el mismo horario desplegados, también van a poder ver las transmisiones en vivo por YouTube si es que no se pueden mover, pero la invitación es que vayan a Puente Alto. Tenemos el metro al lado
de la plaza de Puente Alto, entonces invitarles ahí a concurrir. Camila, 2 preguntas para cerrar, son cortitas. ¿Crees que fue un error haber incorporado al comando a los gobernadores, que de hecho salió ayer la conversación, que están involucrados en temas que están en investigación? Ninguno de ellos, digamos, ha sido condenado ni nada por el estilo, pero han sido mencionados y hoy día son parte de la investigación. A ver, los gobernadores de Chile están en una conversación vinculada con el uso de los recursos públicos, pero en tanto no estén procesados ni en esas etapas, no vemos razones para inhibirse de que apoyen y participen en sus regiones. Lo que sí nos ha llamado la atención activamente es que esas críticas no se hagan respecto de gente condenada, procesada, que es parte del equipo José Antonio Kast, como Jorge Quirós y como otras personas que le han donado dinero y que efectivamente han tenido causas complejas con la justicia respecto de colusiones, pero también respecto de causas penales sobre agresiones sexuales en cores y, digamos, políticos del Partido Republicano. Entonces, mientras los procesos están en curso y no hay claridad, ¿cierto?, de su participación, nos parece que no tienen por qué inhibirse de participar y desplegarse por el país. Perfecto. Y lo otro, vino hace algunos días la jefa de campaña, Paulina Bodanovich, acá, y se la jugó con un porcentaje para la elección del domingo. Quería hacerte la misma pregunta. ¿Cómo crees que va a salir la Bueno, elección yo del domingo? respaldo la posición de la jefa de campaña, que es la posición oficial del comando, y habló de un porcentaje del 52%. Veremos si termina siendo ese el resultado, pero ahí me voy a quedar con las palabras de la jefa de campaña que representa en este momento al comando, y quiero aprovechar de hacer una invitación a que ese porcentaje que suba depende efectivamente de todas las personas con su voto el domingo, y que queda claro en el debate, insisto, que hay cosas en juego, más allá de los momentos que se han descrito como barrosos, ¿cierto? En el sentido de si se entendía o no las posiciones de cada uno con las interrupciones. Lo que queda claro es que por un lado tienes a una persona que va a defender el aumento de pensiones porque fue lideresa de ese proceso de unidad y articulación, y por otro lado tienes a alguien que abre la discusión previsional y entonces pone en incerteza si en marzo van a subir o no las pensiones. Eso es lo que se juega para ponerlo en blanco y negro el día domingo, más allá de que el país siga y todos vamos a tener que seguir haciendo nuestras actividades. Hay algo en juego que es material para llegar a fin de mes. No puedo dejar de pedirte, Camilo, consideración con la última pregunta. Me la voy a robar yo. Dale, Parece que él le hizo la última. Hay mucha gente que tiene esperanza a esta hora. Y te ve a ti y ve a representar el progresismo y dice, todavía hay fuerza. Ve el movimiento ciudadano, ve que hay gente que está tratando de convencer uno más uno. Así es. Y ahí es donde tú dijiste una frase que era que no había que perder el foco. Hay una canción que dice, yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Del triunfo de primaria de Janet Jara, esa misma expresión. Desde ahí. La proyección, la expectativa y el deseo del domingo, ¿cuál es? Bueno, nuestro trabajo y el trabajo de Janet Jara, y quiero decírselo esto con mucha claridad, es ganar la elección presidencial porque hay mucho en juego. Entonces, a todas y todos quienes hoy día puedan estar como dubitativos o con poca energía, yo les llamo a activarse. Quedan pocos días, cada momento suma. Nuestra campaña 1+1 es justamente eso, porque los votos no cambian por arte de magia, cambian por una conversación, cambian por una visualización de lo que está en juego, y en eso tenemos una responsabilidad y un papel todas y todos quienes creemos en alguna candidatura, en este caso de Janet Jara, y ella efectivamente está poniendo su corazón en poder disputar esta elección presidencial, porque lo que significaría un José Antonio Kast presidente, a mi parecer, es muy costoso para las mujeres, pero no solo para las mujeres, sino para todas las personas que trabajan en Chile, porque pone en riesgo cosas que han sido certezas básicas: indemnización por años de servicio, el avance en 40 horas, el aumento del salario mínimo. Ellos no creen que hay que congelarlo y con eso estamos bien. Entonces son ese tipo de cosas que se juegan, y también se juegan las respuestas de seguridad que da el país. Yo creo que no estamos para momentos de papelones, de ir a hacer show a la frontera si no somos capaces de resolverlo. Eso también nos deja mal como país hacia afuera con los otros países, pero también nos deja mal hacia adentro por la incapacidad de resolver un problema real que tenemos. Entonces, les invito a movilizarse,
a 1 más 1 ir sumando para el día domingo y que la elección se cierra y se gana cuando se cierran las urnas y no hoy día ni mañana. Camila Miranda del Frente Amplio, del comando de Janet Jara, presente esta mañana en turno. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias.